de fe, hoy me acerco a ti. Tú eres bálsamo que sana mis heridas. Sí, y tu presencia ha transformado mi ser. Espíritu de amor llena mi vida, que tu amor se... Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora de la mañana. Desde aquí, como siempre, les enviamos un fuerte abrazo de cariño hoy en nuestro día Collavín. Recuerden que hemos apartado los días martes para acercarnos a Dios de una manera especial, iniciando con este tiempo devocional, posteriormente con el tiempo de ayuno al mediodía, a las 12:30 en conexión virtual igualmente, y finalizando con nuestro tiempo de alabanza de manera presencial, tanto en el distrito Marabel a las 5 de la tarde, como aquí en el distrito centro. De manera que les animamos, les motivamos una vez más para que puedan sumarse a cada uno de estos tiempos y para que podamos juntos acercarnos a Dios de una manera especial. Bueno, en nuestros devocionales más recientes hemos venido hablando acerca de la vida de Sansón, aquel hombre más fuerte, aquel hombre llamado por Dios, apartado por Dios incluso desde antes de nacer, con un propósito específico, con un propósito que ya en el camino comenzó a extraviarse un poco. Dios le había dado unas instrucciones particulares a los padres de Sansón, que por supuesto ellos transmitieron a su hijo, pero en alguna parte el camino comenzó a extraviarse. Y hemos entendido hasta aquí, a partir de la vida de este hombre, de lo que nos cuenta la Biblia, que aún el terreno más árido y estéril puede fructificar en las manos de Dios. Esta es precisamente la historia de la mamá de Sansón, una mujer estéril como muchas otras en la Biblia. Una mujer, decíamos el primer día, que estaba atrapada en el nunca, como muchas áreas también de nosotros están atrapadas en esa palabra nunca. Dios viene para transformar esa realidad, para darle un giro de 180 grados a esa realidad de esta mujer estéril, porque aún el terreno más árido puede florecer en las manos del Señor. Y hemos entendido también, a partir de la vida de este hombre, la importancia de la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que se esperaba en la vida de Sansón, que Sansón fuera un hombre lleno y dirigido y enseñado por el Espíritu Santo. Algo que evidentemente no ocurrió, porque este hombre terminó siendo guiado por sus sentidos, por su deseo de bienestar, por su búsqueda de placer y terminó recorriendo caminos bastante peligrosos. Decíamos en el último devocional que hicimos que Sansón fue además bastante temerario como para traspasar los límites que Dios le había determinado, lo que Dios le había dicho puntualmente a su madre. Y al traspasar esos límites, concluíamos, Sansón puso en riesgo su propia vida, pero también la vida de sus padres, su salud y su integridad, jugando con eso que en principio parece muy dulce, pero que en el fondo esconde enfermedad y muerte, que es el pecado. Y eso lo vimos allí, a través de la vida de Sansón, por lo menos en los capítulos que llevamos hasta el momento. Y bueno, todos nosotros sabemos, cuando hablamos de Sansón, cuando nos mencionan este nombre, que Sansón fue un hombre muy fuerte. Digamos que esa es la característica principal de Sansón. Cuando nos hablan de este hombre, probablemente esa es la primera imagen que se nos viene a la mente, un tipo alto, musculoso, muy fuerte, de una gran estatura, de una gran contextura, pero pasa algo muy contradictorio en la vida de Sansón, y es que a pesar de su gran fuerza física, a pesar de su gran capacidad física que por supuesto Dios había puesto en él con un propósito determinado,
Este hombre era paralelamente un tipo tremendamente débil de carácter. Es una contradicción total. Muy fuerte en su cuerpo, muy débil en su carácter. Era un hombre de grandes músculos, pero al mismo tiempo de un carácter flojo, de un carácter muy débil, manipulable, como lo vamos a ver a continuación. Y esto que estamos diciendo de la debilidad de carácter de Sansón quedó comprobado en más de una oportunidad. Y vamos a mirar entonces a continuación cuáles fueron las características de Sansón en cuanto a la debilidad de su carácter, porque aquí la palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos al respecto. La contradicción de Sansón, mucha fuerza física, una tremenda debilidad de carácter. Y quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Jueces, donde estamos en el capítulo 14, versículo 10. Miren lo que nos dice la Biblia en esta oportunidad. Dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer, aquella mujer que Sansón deseaba o quería o le gustaba, como vimos en el último devocional. Dice, y Sansón hizo allí banquete, pero miren lo que dice en la parte final. Dice, porque así solían hacer los jóvenes. Sansón hace un banquete, Sansón hace una celebración, pero había una razón para hacerlo. Dice que Sansón hizo lo que hizo porque eso es lo que se acostumbraba a hacer, porque eso es lo que solían hacer los jóvenes de la época. Sansón nunca tuvo criterio suficiente para ir en contra de la corriente. Este era un hombre de una mente y de una voluntad demasiado frágiles. Y a pesar de su gran fortaleza física, como decíamos hace un momento, y de la presencia de Dios con él, y del propósito de Dios para él, la manera de pensar de Sansón en realidad nunca fue transformada por Dios. Él fue un tipo común y corriente, y sus ideas, sus decisiones estaban determinadas por su entorno, por las costumbres y los hábitos del entorno, de la cultura donde él estaba. Y saben que pensando en esto, en un hombre manipulable, que se deja llevar por la corriente, que no tiene criterio, que no tiene determinación, que actúa de acuerdo al entorno, a la cultura, a lo que otros dicen o a lo que otros suelen hacer, nosotros nos encontramos con que esto describe muy bien la vida de muchos creyentes. Lamentablemente, sus pensamientos están presos de las tendencias del momento y entonces ellos hablan como todo el mundo habla. Estos creyentes que fueron llamados por Dios a caminar de una forma diferente, terminan pensando como todo el mundo piensa. Actúan como todos actúan, sus familias se llevan de la misma manera que ocurre en el mundo, en la cultura predominante. Estos creyentes, a pesar de ser llamados por Dios y a pesar de tener la presencia de Dios, se dejan llevar fácilmente por la corriente e incluso van a los mismos lugares, tienen los mismos hábitos, tienen las mismas costumbres, se relacionan con las mismas personas, le dan el mismo manejo a su tiempo, al dinero, que el resto del mundo. Su entendimiento, su mente, sus pensamientos aún no han sido transformados por Dios. Y simplemente se dejan llevar. ¿Por qué lo hizo Sansón? Porque así solían hacerlo los jóvenes. ¿Por qué muchos creyentes actúan como actúan? Porque así suele hacerlo, pues, la gran mayoría de la gente en el contexto y en el entorno donde nosotros estamos. En realidad, Dios había pensado que Sansón rompiera las tendencias, que Sansón rompiera el molde, pero este hombre terminó pensando y actuando como uno más del montón, como tristemente le pasa a muchos creyentes. Hablan igual, piensan igual, actúan igual,
visitan los mismos lugares, tienen los mismos hábitos, las mismas costumbres, los mismos vicios. Y mientras nosotros sigamos el cauce de este mundo, nunca podremos conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 12 que nosotros necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y que cuando eso ocurre, que cuando nosotros somos transformados por medio de la renovación del entendimiento, entonces allí podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros. Dice Pablo, no se conformen a este siglo, o en otras palabras, no adopten la forma de este siglo, de este tiempo. No se dejen llevar por la corriente, porque es que Dios nos ha llamado a algo distinto. Y mientras sigamos allí siendo arrastrados por la multitud, hablando, pensando, actuando, yendo a los mismos lugares que el montón, pues jamás podremos conocer y descubrir cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros, que es agradable y perfecta, como dice aquí Romanos. Pero sigamos avanzando, ya estamos viendo la contradicción de Sansón. Mucha fuerza física, pero una tremenda debilidad de carácter. Y quiero que vayamos ahora al versículo 11, Jueces 14, versículo 11. Miren lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Ahí seguimos avanzando en la lectura. Dice, y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Cuando le vieron allí en la celebración, en el banquete, tomaron, dice la palabra de Dios, 30 compañeros para que estuviesen con él. Bueno, la debilidad de carácter se evidencia cuando no hay criterio, como decíamos en el punto anterior. Pero la debilidad de carácter también se expresa en esa falta de criterio para elegir nuestras compañías. Escúchenme esto, que es muy importante también. La falta de criterio para elegir nuestras compañías, es decir, aquellas personas con las cuales vamos a desarrollar un vínculo o una cercanía. Aquí estamos viendo que Sansón se rodeó de personas que más adelante le harían daño. Se rodeó de las personas equivocadas y no solamente le harían daño a él, sino también a su familia. Incluso, para que ustedes lo sepan, uno de estos amigotes de Sansón se le terminó quedando con la mujer. ¿Qué tal esos amigos de Sansón? Pero ahí está reflejada la falta de criterio de este hombre para elegir a aquellos que iban a estar cerca de él. Porque esto es determinante en la vida también, fundamental. Los abuelos decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Claro, ahí está la sabiduría y el carácter y la firmeza de una persona para elegir a aquellos que van a estar con él y van a caminar con él. Un corazón que no es dirigido por Dios, un corazón que no encuentra o que no busca más bien en Dios todo lo que necesita, termina saliendo al mundo con una gran carencia de afecto y de reconocimiento. Y entonces termina buscando esa aprobación y abriendo la puerta a amistades que no convienen, que resultan peligrosas. Ese hombre, esa mujer que no busca en Dios el amor, la aceptación, la validación, termina saliendo al mundo buscando precisamente eso y abriendo la puerta a amistades que resultan nocivas, dañinas. Y claro, por supuesto, aquí tenemos que hacer un paréntesis. Naturalmente nosotros estamos llamados a relacionarnos con todo tipo de personas en el mundo donde estamos. No podemos aislarnos, no podemos desconectarnos. Tenemos que tratar con todo tipo de gente, con todo tipo de gente. Pero también vamos a necesitar mucho discernimiento para saber cuáles de esas personas vamos a dejar entrar a nuestro círculo más íntimo.
Tratamos con todos, por supuesto, pero la sabiduría y el carácter, el criterio y el discernimiento están en que yo pueda saber elegir a quienes voy a dejar estar cerca de mí, porque eso va a ser determinante. Eso va a ser muy importante en el desarrollo de mi vida, naturalmente, por supuesto que sí. Tratamos con todo, nos relacionamos con todos, pero discernimos muy bien quiénes van a estar cerca de nosotros. La debilidad del carácter de este hombre también se podía ver aquí. Un hombre que no sabía escoger a las personas con las cuales iba a desarrollar un vínculo afectivo. Pero sigamos avanzando y vamos a seguir descubriendo más de este carácter endeble o frágil de Sansón. Y quiero que vayamos ahora al versículo 12. Miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice la Biblia, y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Allí estaba Sansón en su banquete, en la celebración que él estaba haciendo, muy lucido además, ¿cierto? Llamando la atención, y les dijo, les voy a proponer un enigma. Y si en los 7 días, dijo Sansón, del banquete, me lo declaráis, bueno, un banquete de 7 días, ¿no? Un poquito extenso, y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Bueno, aquí vemos a Sansón alardeando un poco, o bastante. Un tipo que tenía mucha fuerza física, como lo hemos reiterado. Un tipo que seguramente controlaba muchas cosas con su cuerpo, con su fortaleza física, pero que no tenía dominio sobre su lengua, sobre sus palabras. Un tipo imprudente al hablar. Si ustedes continúan leyendo este capítulo 14, ustedes se van a dar cuenta que este asuntico del enigma de Sansón no terminó nada bien. Se salió de control. Terminó siendo algo muy aparatoso, algo bastante incómodo para él y para las personas que estaban alrededor. Porque aquí Sansón está hablando de más. ¿Qué pretendía Sansón al formular este enigma? Una apuesta de ese estilo no iba a terminar bien y efectivamente no terminó bien. Sansón era tan fuerte como para despedazar un león con sus manos, pero tan débil para no poder controlar sus palabras, su lengua. Sansón tenía control de su cuerpo, pero no de lo que decía. Y el apóstol Santiago nos habla mucho acerca de este asunto, de tener control de nuestra lengua, que es un órgano muy pequeño en el cuerpo, pero que se jacta de grandes cosas, que es como una pequeña chispa que es capaz de encender un bosque, que es como el timón de un barco, que es muy pequeño, pero que mueve todo el barco. Y dice el apóstol Santiago que aquel que tiene dominio sobre su lengua, entonces puede tener dominio también sobre otros asuntos, sobre otros aspectos de su vida. Sansón también expresó la debilidad de su carácter en su incapacidad para contener sus palabras, en su incapacidad para domar su lengua. Una persona imprudente es una persona débil de carácter. Aunque a nosotros nos han hecho creer que el que habla mucho y habla de una manera desparpajada es una persona muy sincera, es una persona de mucho carácter, de mucho temple, porque le va diciendo a cada quien lo que le tiene que decir y no tiene pelos en la lengua, dicen por allí. Pero en realidad el carácter no está en ir diciendo lo que se me ocurre, sin filtros. El carácter está en realidad en que nosotros podamos controlar nuestras palabras, que no vayamos por allí diciendo lo primero que se nos viene a la mente, sino que podamos tener dominio propio, aún en lo que decimos. Esta debilidad de carácter de Sansón también se vio en la falta de dominio sobre sus propias palabras, sobre sus propios comentarios. Un hombre que alardeaba, un hombre que hablaba de más
y que tuvo que sufrir las consecuencias de sus excesos en sus comentarios imprudentes. Y finalmente hay un detalle más aquí con el que vamos a ir finalizando. Y quiero que vayamos ahora al versículo 15, Jueces 14, versículo 15. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, la que él había escogido, la que a él le gustaba, la que le atraía. Le dijeron, estos supuestos amigos de Sansón, ¿no? Los que él había escogido para estar con él. Induce a tu marido para que nos declare este enigma, el enigma que él les había propuesto, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Bueno, la amenazaron de por medio, ¿sí? Para que ella manipulara a su esposo. Dice, nos habéis llamado aquí para despojarnos, le dijeron allí los amigos o aparentes amigos de Sansón. Y continúa esta historia y continúa este capítulo y la Biblia nos cuenta que la mujer de Sansón precisamente logró inducirlo o presionarlo, más precisamente manipularlo, para que Sansón le contara a ella y luego ella a su vez a los demás el significado del enigma que él les había propuesto. ¿Cómo es posible que un hombre tan fuerte pudiera ser doblegado de esta manera tan sencilla por su esposa? Un hombre débil de carácter. ¿Cómo es que este hombre no pudo ver lo que estaba ocurriendo, ¿no? Lo que estaba pasando, el entramado, la mentira que se estaba cocinando allí? ¿Cómo no pudo darse cuenta de algo tan, pero tan evidente? Y es que las personas débiles de carácter están cegadas y por eso son fácilmente manipulables, son vulnerables, se dejan manipular con mucha facilidad. La mujer de Sansón lloró, se tiró al suelo, se revolcó, hizo una pataleta, pero finalmente lo manipuló. Y Sansón, pues fue un tipo bastante vulnerable a las palabras y a las artimañas de esta mujer. Una persona que no tiene carácter tiene mucho miedo a la censura, tiene mucho miedo a quedarse solo, a que lo abandonen, tiene miedo también al menosprecio, al rechazo. Y por eso muchas veces termina supeditando o subordinando su propio bienestar, su propio equilibrio a los deseos de otros, a los caprichos de otros. Y cede, y cede, y cede, y se deja llevar, y se deja llevar, y se deja manipular para no quedar mal con nadie, para no quedarse solo, para no sentirse abandonado o rechazado. Pero al final el sinsabor es terrible, el sabor de boca es terrible, porque esta persona se sabe manipulada y entiende que lo manipularon, que lo engañaron, y se siente defraudada, se siente amargada, se siente resentida, se siente enojada, pero probablemente el círculo vicioso vuelve a repetirse la siguiente vez, en una siguiente oportunidad. Esta es la debilidad de carácter de nuestro personaje, de Sansón. Sansón tenía un llamado especial, pero su falta de dominio propio y su inclinación a seguir las tendencias de sus impulsos y de lo que otros le decían también, lo terminaron llevando a la ruina, a experimentar mucho dolor innecesario. No es suficiente entonces con ser fuertes de apariencia, como este hombre. Necesitamos esa fortaleza que viene de parte de Dios. La Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor, pero también de dominio propio. Dios nos ha dado la capacidad de tener autocontrol. Solamente cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento en la presencia de Dios, con su palabra, en el caminar con Él, cuando dejamos de seguir y de tratar de acomodarnos a este mundo,
Allí podremos comprobar entonces en verdad cuál es la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Y a eso nos invita Dios en esta mañana, a fortalecernos en Él, a fortalecer nuestro carácter, nuestra persona, a no dejarnos manipular, a no dejarnos llevar por lo que otros hacen, por lo que se suele hacer, sino a mantenernos firmes en el llamado y en el propósito de Dios, en lo que Dios nos ha dicho y nos ha hablado. Y pensando en esto, quiero invitarles a que hagamos una oración. Padre Dios, hoy te damos gracias, hoy te bendecimos y colocamos nuestras vidas en tus manos una vez más. Estamos aquí delante de ti, Señor, dándote gracias por ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que nos has dado. Señor, tú nos fortaleces de dentro hacia afuera, no solamente nuestra carne, nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Permítenos tener la firmeza para no ceder ante las presiones del mundo, para no hacer, ni pensar, ni hablar como suelen hacerlo los demás, para no dejarnos llevar por las corrientes de este siglo y de este tiempo. Tu palabra dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso te pedimos en esta mañana, Señor, que nosotros sepamos escoger muy bien a las personas con las cuales vamos a caminar, que sepamos escoger muy bien a aquellos que vamos a llamar amigos, Señor, y que entendamos que esas personas que están cerca de nosotros van a tener un peso muy importante en nuestras decisiones y en el curso de nuestra vida, que podamos tener autocontrol y dominio sobre lo que decimos, sobre lo que hablamos, y que no seamos personas vulnerables, Señor, que salen al mundo con el afán de saciar su sed de aprobación, de amor, de validación, de aceptación, sino que todas estas cosas las encontremos en ti, Señor, y podamos salir al mundo llenos de ti, saciados de ti, para estar firmes, para no ceder ante la manipulación de nadie. Hoy desde aquí bendigo a todos los que nos acompañan en esta mañana y te pido que tu presencia les siga llenando de fuerza, de poder, de amor y de dominio propio. Gracias por escuchar nuestra oración, la cual hacemos hoy a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, familia querida, una vez más, a todos ustedes, un gran abrazo, gracias por acompañarnos y los esperamos al mediodía y en los tiempos de alabanza, 5 y 6 de la tarde, como ya lo saben. Dios les bendiga, cuídense muchísimo. Chao, chao, que estén muy bien. Con corazón de niño, anhelando tu presencia.